nos amoneste si es necesario, nos afirme, Señor, y nos guíe y nos transforme hacia cómo es que nosotros debemos de vivir nuestra vida cuando hemos hecho este pacto contigo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Que sean tus palabras las que salgan de mi boca y Señor, que este mensaje pueda ser recibido en la forma correcta. Que tú, Señor, puedas obrar en cada uno de nosotros de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien. Se cuenta la historia de que un piloto, mientras va en el avión, a medio vuelo, ya cuando va a cierta altura, sale y le dice a todos los pasajeros: tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que vamos a toda velocidad. Vamos bastante alto sobre las nubes, vamos a llegar, pero vamos rapidísimo. No hay ningún problema, el avión está todo perfecto. La mala es que se nos dañó el GPS y no sabemos para dónde vamos. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente van a un lugar y no saben para dónde van. A mí me ha pasado. Y saben que no es fácil reconocerlo. Le voy a contar uno que no le cuentan a nadie porque es medio vergonzoso. Las primeras ocasiones en que fui a Camp Culaqua, subiéndome al 75, ¿no? Es el que pasa por... creí yo que iba hacia el sur de regreso a casa. Pero me metí en la salida o la entrada equivocada y realmente iba hacia el norte. Y no me di cuenta como hasta 20 minutos después de que ya había manejado hacia el norte, de que iba rumbo a Georgia, yo creo, cuando debería ir rumbo hacia Miami. Entonces vi los números de las salidas que iban aumentando y dije: wow, espérate, deben de ir disminuyendo, no aumentando. Entonces me di cuenta de que iba a bastante velocidad, 80 millas por hora. Yo siempre voy ahí en la 75, 80, bastante, el aire acondicionado, bien acomodado, yendo en el rumbo incorrecto por 20 minutos. Tuve que regresarme, darme la vuelta y ahora perdí, no 20, 40 minutos. Porque no solamente me gasté los 20, sino que me gasté 20 de regreso. Y de regreso hacia el sur. Y nos ha pasado que muchas veces creemos que vamos en el camino correcto y vamos por el camino incorrecto. Por eso es que quiero que en esta mañana evaluemos por dónde vas. Evalúes tu camino y te des cuenta si vas en camino correcto o si hay que cambiar de rumbo. Es importante en cada una de nuestras vidas. Salmos 25:4 dice: acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada más semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permaneceré y hará todo lo que quiero. Es esencial que nosotros recordemos nuestro pasado y veamos por dónde hemos caminado, hasta dónde nos ha acompañado el Señor y evaluemos el camino que hemos llevado. Ahora, el apóstol Pablo también dice, dejando todo lo que queda atrás, ¿verdad? Cuando habla, dice: yo persigo adelante a la meta. Eso está claro. No podemos, ¿cuál sería la palabra? Lamentarnos por los errores del pasado. No podemos hacer nada al respecto. Si el Salmo 25 dice que nos acordemos de las cosas pasadas, está refiriéndose a cuál ha sido nuestro caminar, cuál ha sido nuestro proceder, si podemos evaluar si vamos avanzando o vamos de regreso. Decía Cantinflas: voy bien o me regreso. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo. Hay situaciones en nuestra vida que pareciera que estamos estancados, ¿sí? Pero mientras vamos avanzando poco a poquito, mientras vayamos avanzando, todo está bien. No importa si es 1 milímetro o 1 centímetro o 1 milla hacia adelante, vamos avanzando. Pero si estamos estancados, no vamos a avanzar. Ahí es donde está el problema. O si vamos de regreso, ahí es donde está el problema. Si tenemos que ver el pasado y ver si vamos caminando hacia enfrente. Miren, yo conté ahorita en la historia de los niños, 28 niños. Y los que vienen en camino. A ver, ¿cuántos traen en camino? No es cierto. 28 niños. ¿Ustedes saben lo que eso significa?
No, son 28 bocas que alimentar, no. Eso significa que hay 28 personas que el Señor está preparando para el ministerio, para que cuando ya no estemos nosotros, ellos continúen la obra. Si es que Cristo no ha venido. La pregunta es, ¿cuántos estamos trabajando, invirtiendo en esos niños? Porque si usted no invierte en ellos, cuando ya cumplan los 15, 16, 17, olvídese, ya no van a querer saber nada de usted. Si usted no les enseña ahora, después es demasiado tarde. Ahora es cuando hay que enseñar a esos niños. Por eso, y hago el anuncio, estoy haciendo la propaganda, para todos aquellos que les gusta trabajar con los niños, que saben que tienen ese talento, para que puedan trabajar en este ministerio que es grande y está creciendo más. ¿Sí? Ya me reclamaron que no estoy predicando allá por la mañana, ya me dijeron, pastor, ¿cuándo va a predicar? Para nosotros. Le digo, pues hoy me toca allá. Ya, si Dios lo permite, ya le hice la promesa que el próximo sábado voy a estar allá con ellos. Ya también me reclamaron por la tarde, pastor, ya no he estado acá por la tarde con el seminario. Ok, perfecto. Hoy a las 6:30 tenemos cita con los jovencitos para continuar enseñándolos. Yo tengo muchas cosas que hacer, pero ¿saben? Esas cosas son prioridades para mí. Porque enseñándole a los niños ahora, no tenemos que preocuparnos después. Ellos crean su fundamento y está ahí. Y está ahí. Y aunque se vayan, se desvíen, ellos conocen el camino porque ya se lo mostramos. Eso es importante. Pero afecta a nosotros también. ¿Dónde hemos estado y hacia dónde vamos? A ver, les voy a mencionar algo de mi historia. 1983, cuando tenía todavía pelo. ¿Por qué volvemos a ese año? Ese año fue el año que yo entré acá a los Estados Unidos. Un año después fue que yo conocí a la iglesia adventista. Un año después. Y yo me bauticé. Pero si yo empiezo a recordar de ese tiempo hacia atrás, es una historia diferente. Esta es mi historia de 1983 hacia atrás. Ustedes la han escuchado. ¿Sí? Yo era monaguillo, era catequista. ¿Okay? Y yo aprendí lo que me enseñó, lo que mi madre me decía. Mi madre, de paso, las misas allá de donde yo nací eran los sábados por la tarde. Eso, a las 3, 4 de la tarde eran las misas. Sin saber, íbamos a la iglesia el sábado. Pero yo hacía lo que se me enseñó. Yo traía el incensario y traía la campanita y le traía la hostia y el vino al sacerdote. Eso fue lo que se me enseñó a mí. En eso crecí. A mí se me enseñaron que el catecismo, los rezos, había que aprendérselos de memoria. Y había que enseñárselos a los niños. Ese era mi vida. Cuando se me hizo la invitación a ir a estudiar a un seminario para ser sacerdote de la iglesia católica, yo les he contado que a mi amigo y a mí se nos invitó porque teníamos buenos grados en la escuela, etc. Y yo le dije a mi mamá, quiero irme a estudiar para sacerdote. Y mi mamá se me rió en la cara. Me dice, ¿tú para sacerdote? Y yo no entendía por qué ella se había reído de mi mamá. Y entonces la mamá, ¿pero por qué se ríe? Dice, no, porque tú eres Ruiz, ese es mi apellido, ¿no? Tú eres Ruiz. Y yo dije, ¿y eso qué tiene que ver? Que los Ruizes no pueden ser sacerdotes. Después me enteré de que la razón por la que había dicho eso era que mi papá no era un hombre de una sola mujer, tristemente. Y mi mamá creía que yo había heredado eso. Por lo tanto decía, si tu papá no puede estar sin mujeres, tú mucho menos. Así que ¿cómo vas a ser sacerdote, no? Bueno, esa es otra historia. Pero ese es mi camino. Ese es mi camino desde mi niñez hasta los 16 años, cuando cruzo yo la frontera y vengo acá a los Estados Unidos, hasta los 17 años, 17 y medio, cuando conozco el mensaje adventista y cuando me bautizo en la iglesia adventista. Y entonces empieza un nuevo caminar. Pero yo tuve que evaluar ese camino anteriormente. Porque toda mi familia y la mayoría de ellas están en la iglesia católica todavía. Mi mamá estuvo en la iglesia católica por muchos años. Yo les he contado que ella se iba a la misa, se iba a la iglesia adventista el sábado con mi hermana, que es también adventista, y el domingo se iba a la misa con mis tíos. Por largo tiempo ella hizo esas dos.
Esas dos. Recibió la fe de Jesús 2 o 3 veces. Y mi mamá decía, no, yo no me voy a bautizar. Y seguía el sábado y luego el domingo, el sábado y luego el domingo. Por fin, un día de ella misma salió, se acercó al pastor y le dijo, pastor, me quiero bautizar. Y se bautizó en la iglesia adventista y dejó de ir. Nadie la forzó, nadie la obligó. Ella sola hizo la decisión. Pero todos los demás, mis hermanos, me criticaron a mí porque yo fui el primer adventista de mi familia. Después mi hermana y después mi mamá. Pero me criticaron porque ¿cómo vas a dejar lo que se te enseñaron? Y eso es una falta de respeto para mi mamá, que te enseñó los principios y el catecismo. Y crítica grande de la familia por lo que yo había hecho. Cuando le preguntaron a mi mamá, ¿qué cree usted de lo que su hijo está haciendo? Ellos querían que mi mamá debe decir, no, pues, no, quítese el cinto y dale una cuariza o algo, ¿no? Mamá dijo, ya está grande, ya sabe lo que hace. Si que es decisión de cada uno de nosotros ver el camino por el que caminamos y ver si tenemos que corregir o vamos bien. Y no lo podemos hacer más que a la luz de la Biblia. Porque la enseñanza que otras personas nos pueden dar puede ser la equivocada. Y nos pueden guiar por caminos equivocados. Pero la palabra de Dios nos guía por el camino correcto. Por eso es que tenemos que estar siempre, ¿cómo dice el Salmo? Lámpara y lumbrera a mi camino. ¿Cómo podemos ver para dónde vamos si no somos alumbrados? Tenemos que estar ahí en la palabra de Dios para ver que vamos siendo guiados por el camino correcto. Bueno, lo que estoy tratando es que podemos introducirnos a lo que el apóstol Pablo le ocurrió también. Proverbios 14 dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El apóstol Pablo creía que estaba haciendo las cosas bien cuando estaba persiguiendo a todos los cristianos. Y los metía a la cárcel y él nos dice, cuando leemos en los hechos, lo que él hacía. Era un terrorista el apóstol Pablo. Literalmente era un terrorista. Porque llenaba de terror a todos los discípulos de Jesús. Y los metía a la cárcel y los torturaba y los maltrataba. Un terrorista literal. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Continúa diciendo, porque así, dice, son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y nosotros queremos evaluar a Dios, y queremos comprender a Dios, y queremos retar a Dios, y queremos cuestionar a Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad para hacerlo. Y los científicos le dicen que nuestro cerebro solamente usa un 10% de su capacidad. Aunque tuviéramos el 100% de capacidad, no podríamos evaluar a Dios, porque Dios es Dios. Si nosotros pudiéramos evaluar a Dios con un 100% de capacidad de nuestro cerebro, seríamos como dioses. Y ese fue el reto y la tentación de Satanás con Adán y Eva. Adán y Eva le dijo, come del fruto y cuando comas vas a ser igual que Dios, porque vas a saber el bien y el mal. Pero nosotros no tenemos esa capacidad, ni Adán ni Eva lo tenían. A Dios no se le puede entender. ¿Cómo puede entender las frases que aparecen en la Biblia que hemos aprendiendo? Que muriendo se vive, que perdiendo se gana, que es mejor dar que recibir. O sea, eso no tiene sentido. Que Dios siempre ha existido. Ok, ¿a qué le llama siempre? ¿Cuándo comenzó Dios a ser Dios? Que Cristo ya vivía antes de la creación del mundo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se veía? ¿No tenía forma humana o tenía forma humana? ¿Cómo es el rostro de Dios? Felipe decía, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo a Felipe, oye, tenemos rato caminando, ¿no? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Hay misterios que nosotros no podemos comprender. Y queremos entenderlos, pero no podemos, no tenemos esa capacidad. Por eso nosotros tenemos que concentrarnos en lo que sí sabemos y en lo que sabemos caminar hacia adelante, porque esa es nuestra responsabilidad. El pecado no solamente es hacer lo malo, el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo.
No podemos vivir en esa burbuja. Yo estoy bien, gracias, aquí estoy bien, déjenme en paz, no me molesten. Yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, aquí estoy bien. No, usted no está bien. Hay mucho que hacer. Hay un talento que el Señor le dio, y el talento no es de dar ofrendas y dar diezmo. Ese no es un talento. Tener a Dios como mejor compañero de negocios es lo mejor que usted puede hacer. Y Dios dice, pruébame. Pero ese no es un talento. El apóstol Pablo se aparece ante Agripa porque por envidia. Imagínense que el Pablo era parte de esa pandilla, le digo yo. Pablo era parte de los fariseos, era parte de los sabelotodo, era de los estudiosos, de los religiosos. Él era parte de ese grupo. Y de repente se vuelve por completo contra ellos. Y obviamente la envidia. Y le empiezan a tirar a Pablo y empiezan a querer matarlo. Y trataron de matarlo por varias formas, pero en esta ocasión vienen y lo apresan y van ante Agripa, y entonces el rey Agripa le da a Pablo oportunidad de defenderse. Porque el apóstol Pablo caminó por largo tiempo un camino que a él le parecía correcto, pero estaba completamente incorrecto, hasta que se encontró con Cristo Jesús en camino a Damasco, y Jesús le dijo, oye, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me persigues? ¿Te es fácil perseguirme? Te va a costar, porque es duro dar cosas contra el aguijón. ¿Sabes lo que es el aguijón, no? ¿Alguien sabe qué es el aguijón? ¿Alguien ha traído un aguijón alguna vez? ¿No? ¿Nadie? ¿Saben lo que es una garrocha? ¿Quién sabe lo que es una garrocha? Nadie, nada más yo crecí en el campo. Wow. Ok, ¿saben lo que es una yunta de bueyes? Ok, la yunta de bueyes, tenemos los dos, llevan su yugo. Ok, no quieren admitir que son rancheros, pero está bien. Yo les entiendo. Pero los bueyes a veces no caminan a la misma distancia, especialmente cuando está haciendo los surcos, y los surcos tiene que hacerlos derechitos. Y aquel buen labrador que sabe hacer surcos, usted camina así en el terreno y usted ve los surcos que están pero súper derechitos, pero hay algunos que están así. ¿Sí? Usted sabe quién es un buen labrador. Pero la clave está en que cuando usted está labrando la tierra con su yunta de bueyes, usted ve que el labrador siempre lleva un palo largo, por lo regular de bambú, con un pico de metal al frente. Y con ese pico le pica a aquel que va muy atrás para que se vaya más adelante. Y controla a los dos bueyes para que vayan a la misma distancia y el surco pueda estar derechito. Esa es la garrocha, le decimos nosotros allá en Guanajuato. Ese es el aguijón, uno de los que se dice que está hablando Pablo. Que eso es un aguijón, es un pedazo de metal filoso. Y a veces cuando pues les duele a los pobres animales que les piquen con eso. Y a veces tiran la patada también. El apóstol está diciendo, lo que tú estás haciendo es doloroso y te es duro ir a donde yo te llevo. Pablo le dice, porque ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Lo que le está diciendo Cristo Jesús a Pablo en su encuentro con él es, vas por el camino incorrecto. Vas por el camino incorrecto. Yo necesito que tú vuelvas a poner tu GPS y veas para dónde vas. Es otro camino el que yo quiero que sigas. Dice, ocupado de esto, dice Pablo, iba yo a Damasco con poderes y comisiones de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Él explica la aparición de Jesús ante él. Ese resplandor, dice, era que era mayor que la luz del sol. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí. No dice oímos, porque nada más él escuchó esa voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Interesante que Pablo dice en lengua hebrea, para que se sepa que este mensaje venía del pueblo judío, obviamente. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura es cosa te dar cosas contra el aguijón.
Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, el apóstol Pablo recibe de Jesús un mensaje especial dentro de esa aparición. No se me pierdan. Cada uno de nosotros necesitamos ese encuentro con Jesús en algún momento de nuestra vida. Para unos es el momento del bautismo. Para otros es el momento de la decisión del bautismo, lo que le llamamos la conversión. Para otros es mucho después del bautismo. Ha habido pastores que han testificado que no recibieron su conversión hasta después del bautismo. Porque una cosa es bautizarse, otra cosa es convertirse. Una cosa es entender lo que es el bautismo, la necesidad del bautismo y nacer de nuevo. Otra es tener ese encuentro con Jesús que te dice, este es el camino, por ahí andad. Y cada uno de nosotros necesitamos ese encuentro. Obviamente Pablo no había tenido ese encuentro con Jesús anteriormente y tenía todo el conocimiento y era uno de los más inteligentes. Y era uno de los dirigentes más grandes, pero no se había encontrado con Jesús. Por lo tanto, Pablo no sabía que el camino que él estaba llevando era el camino incorrecto. Jesús se encuentra con él y le dice, esto es lo que tú debes de hacer. Vas a ser un ministro y vas a ser un testigo. ¿Okay? Dentro de cada uno de nosotros hay ministros y hay testigos. Todos somos los testigos. Y somos como los testigos de Jehová en ese sentido, ¿no? Que somos testigos de lo que Dios ha hecho por nuestro pueblo, por nosotros, por nuestra familia. Y testificamos, por eso somos llamados testigos de lo que Dios hace por nosotros. Pero somos también ministros. ¿Por qué el Señor nos llama ministro? Porque nosotros trabajamos en un ministerio, cualquiera ministerio que sea. Y hay muchos ministerios. Y cada uno de nosotros tenemos que estar involucrado en uno de esos ministerios en cualquier capacidad. Si usted no es el director de jóvenes, pero es el secretario, es el tesorero, usted es un ministro de ese departamento, de ese ministerio. Dice, librándonos de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Jesús le dice a Pablo, no solamente estoy protegiendo de los tuyos, porque los tuyos te están persiguiendo, los mismos tuyos te quieren matar, pero también de los gentiles a quien te voy a enviar ahora. Acuérdense que parte de la profecía, 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo. Y al final de las 70 semanas se les terminó el tiempo al pueblo judío. Dicen los apóstoles, nos volvemos a los gentiles. Era parte del plan de Dios. Para que abra sus ojos. Esto es lo que es parte importante para nosotros. Porque aquí le muestra Dios a Pablo con claridad, con pasos prácticos, qué es lo que Pablo tenía que hacer para que abras sus ojos. ¿Por qué? Porque hay muchos de nosotros que estamos ciegos y no vemos porque, ahora sí que se cumple el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque no queremos ver. Pablo vio los milagros que hizo Jesús. Él no quería ver. Él estaba completamente ciego a lo que estaba ocurriendo hasta que el mismo Cristo Jesús tuvo que abrirle sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo, así como tú y yo somos enviados a abrir los ojos a la gente, aquellos que están ciegos todavía, arrancarlos de las manos de Satanás y traerlos para que reciban el perdón de Cristo Jesús, y una vez recibido el perdón también pueden recibir la vida eterna, que es la herencia de cada uno de nosotros. Es práctico, es sencillo, paso por paso. Es el mismo llamado que se nos da a nosotros. Tal vez nosotros no tenemos la educación y las cualidades que tenía Pablo, pero no son necesarias. Recuerden, estudiamos ya que Dios nos dio a nosotros nuestros dones de acuerdo a nuestra capacidad. ¿Se recuerda la palabra de los talentos?
A uno le dio 3, a otro les dio 2, a otro les dio 1 y se fue el Señor y los dejó. Pero se los dio de acuerdo a su capacidad. Si usted no tiene la capacidad de hacer más, el Señor le va a dar un talento con el que usted pueda trabajar. Para que abra sus ojos. ¿Cómo nosotros podemos abrir los ojos de la gente? Bueno, yo les puedo contar cómo a mí se me abrieron los ojos. A través de la palabra de Dios. Ese día que yo llegué a esa casa a buscar a mi amigo, porque nos íbamos a ir a dar la vuelta por allá, y castigaron a mi amigo y le dijeron: no vas a ningún lado, tienes que quedarte ahí sentado a escuchar el estudio bíblico. Cuando yo llegué allí, me dice mi amigo: no, pues no puedo salir, me castigaron, tengo que quedarme a escuchar el estudio bíblico. Le digo: ¿qué estudio bíblico? No, un señor que viene allí a hablar de la Biblia. Le digo: oh, sí. Le digo: oh, bueno, pues aquí me tendré que quedar sentado aquí contigo entonces. Y me quedé sentado ahí con mi amigo y empecé yo a abrir los ojos. Porque empezó a predicar aquella persona acerca de la Biblia, acerca de cómo el futuro le había sido revelado a un rey pagano y cómo un siervo de Dios le había mostrado la interpretación y cómo ese sueño y ese mensaje aplicaba a mi vida. Y empecé a abrir los ojos y empecé a ver que Dios tenía un camino diferente para mí al que yo había llevado. Y sabía la controversia que venía, y sabía la crítica que venía, y sabía todo lo demás que venía, pero no me importaba. Estaba abriendo los ojos. Dice: para que abran sus ojos. También dice: para que se conviertan de las tinieblas a la luz. No podemos continuar en la oscuridad. No podemos seguir haciendo lo que hacíamos. Es un nuevo día. Y qué lindo es ver la luz. Mire, esta mañana me desperté y viendo hacia el este, obviamente, no saliendo el sol. Antes de que saliera el sol, salió la luna nueva. La luna está así en forma de sonrisa. Y toda la oscuridad empieza una vez más a verse por completos, con detalles. Y en la oscuridad no podemos obrar y no podemos ver, pero viene luz. Y viene el día, viene la luz cuando podemos ver por dónde caminamos. Allá en mi rancho íbamos, a veces le decíamos nosotros, con un candil o cualquier lucecita, con una vela a veces cuando se iba la luz, y trompezábamos y nos metíamos al lodo y un desastre. En la luz podemos ver y caminar. Para que abran sus ojos, para sacarlos de la oscuridad y de la potestad de Satanás a Dios. Satanás, toda la razón cuando dice que es el príncipe de este mundo. Toda la razón cuando subió allá a Cristo al final le dijo: todo eso te voy a dar si tú me adoras. Jesús le puede haber dicho: oye, tú creaste todo esto, tú no creaste todo esto, yo lo creé, todo esto es mío. Satanás tenía razón, porque Satanás, el príncipe de este mundo, había adquirido la tierra, había adquirido la humanidad a través del pecado de Adán y Eva, que le pertenecen a él. ¿Sabe usted que antes que usted acepte a Cristo Jesús, usted le pertenece a Satanás? Y la artimaña más grande que tiene Satanás, la artimaña más grande que tiene el diablo, es convencer a la gente de que Él no existe. Porque si Él no existe, entonces no hay nada que temer. Y le ha mostrado a la gente que Él no existe. Pero si sabemos que Él existe y sabemos que le pertenecemos a Él hasta que aceptamos a Cristo Jesús, entonces nos damos cuenta y podemos ver que la lucha es una lucha espiritual, no es una lucha carnal. Y hay tantas, mis hermanos, si usted se pone a escuchar las noticias, hay tantas cosas que están ocurriendo que usted puede ver detrás de los hechos que están ocurriendo la mano de Satanás obrando. Obviamente no tenemos que temer. No le estoy diciendo esto para que perdamos fe, no. Él está hablando porque se lo permite Dios. Dios todavía está en control. Pero la realidad, y es una realidad que no podemos ignorar, es que este mundo le pertenece a Satanás hasta el momento que venimos a Jesús. Y usted le pertenece a Satanás hasta el momento que decide seguir a Jesús. No hay medio. No hay neutral. Siempre hemos dicho esto: si usted no va hacia adelante, usted está retrocediendo.
No hay tal cosa como estoy aquí parado y no voy para adelante ni para atrás. No, si usted no va para adelante, usted va para atrás. Me recuerdo mis días de invierno allá en Kansas City cuando manejábamos en la nieve. Y tenía que ir usted dándole, aunque fuera poco a poquito. En el momento que usted paraba, se deslizaba para atrás. Así es la vida del cristiano. Aunque vaya aumentando vuelta de rueda, poco a poquito, usted va para adelante. En el momento que usted para, usted se va para atrás. Si no, piense en nuestros hermanos que ya no están acá. Piense en aquellos que han caído y no se han levantado. Yo les puedo mencionar nombres de algunos líderes, grandes líderes de la iglesia por allá hace años atrás, que fueron mis primeros mentores, si pudiéramos decir, de la iglesia adventista, que ya no están con la iglesia. ¿Por qué? Porque se quedaron neutrales y empezaron a ir para atrás y ya no se levantaron. Y es nuestro trabajo rescatar a esas personas de las garras de Satanás. Piense un momento en sus vecinos. A ver, haga memoria. ¿Quién es su vecino del lado derecho? ¿Quién es su vecino del lado izquierdo? El del frente y el de atrás. ¿Ya? ¿Ya saben quiénes son? Yo me puedo recordar de los míos, ¿ok? El del lado izquierdo es un italiano, una pareja. Ya los hijos crecieron, ya nada más están ellos dos. Del lado derecho son haitianos y tienen 2 niños. Tienen un muchachito y una muchachita. Los de enfrente también son haitianos, pero no tienen hijos tampoco. Atrás no hay nada porque está el lago. Pero yo sé quiénes son. Ahora piense usted en sus vecinos y piense que sus vecinos le pertenecen a Satanás y que se van a quemar en el lago de fuego y azufre si usted no los trae a Cristo Jesús. ¿Usted los va a dejar que se quemen? ¿Usted los va a dejar que se pierdan? Ahora vayamos más cerca. No piense en sus vecinos, piense en su cuarto. ¿Quién se duerme de este lado? ¿Quién se duerme de este lado? ¿Quién se duerme de aquel lado? Sus propios hijos, su propio esposo. Si no ha aceptado a Cristo, se va a perder, se va a quemar para siempre. ¿Usted lo va a dejar que se pierda? Es nuestro trabajo arrancarlos de la potestad de Satanás. Es nuestro trabajo y nuestra misión abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Para eso nos llamó Jesús. Continúa diciendo, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. No es nada más de decir ya que el Señor te perdone, sino tenemos un futuro. Mire, hay mucha gente con mucho temor de perder la vida ahorita. Y hay muchos que están muriendo por esta pandemia. Y hay diferentes variantes de la pandemia que están llegando. Y están llegando por diferentes lugares. Y hay miles de personas muriendo todos los días, contagiadas en los hospitales. Y hay muchas personas que están con ese temor de no querer morir. Pero nosotros tenemos que decir, como dice el pastor Pablo, si nosotros morimos, pues nos vamos al descanso y estamos listos para la resurrección. Y si vivimos, pues gloria a Dios, seguimos predicando. ¡Qué miedo! ¿Usted tiene miedo? A ver, honestamente, levante su mano los que tienen miedo a la muerte. ¿Verdad que sí? No nos gusta. Ahí me da terror sentir. Imagínese que usted lo entierran y lo entierran vivo. Usted cierra los ojos y lo primero que hace cuando abre los ojos es toda oscuridad, todo silencio. Y de repente hace usted así y siente la tapa de la caja. Y hace así y hace así. Y siente el colchoncito de la caja. Y usted empuja y nada, y empuja y patea y si no estaba muerto lo va a estar. ¡Qué terror! Pero si usted tiene fe en Cristo Jesús, usted sabe que ese no es el final. Ese simplemente es una pausa. Pero qué difícil es verlo de esa forma, porque nos cuesta. Tenemos que tener esa fe de creer de que así como nacimos, así como Dios nos dio vida y así vamos a morir, así Él nos va a resucitar.
Y tenemos que mostrarle al mundo y enseñarle al mundo y convencer al mundo de que es así. Pero no puede llegar el mundo y ni nosotros mismos a tener esa confianza en Dios si nosotros no estamos siguiendo las instrucciones, si nosotros no nos estamos alimentando, si nuestra fe no puede ser lo suficientemente fuerte para decir coronavirus, hey, bring it. Cualquier dificultad, no tengo miedo. El Señor dice, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. A Josué, ¿no? Hay que esforzarse, hay que ser valiente, hay que ir con todo. Decía yo, creo que fue en el quinceañero, ¿no? Que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Yo digo que se cuide el león de nosotros, porque nosotros somos más fuertes que el león. Si se descuida, lo hacemos carnitas y nos lo comemos en el barbecue. Nosotros al león. Bueno, el león no se come, ¿verdad? No podemos. Tenemos que tener miedo al león. El león debería tener miedo de nosotros. Nosotros somos los que tenemos el poder de Cristo Jesús. Y Jesús es más fuerte que el león, más fuerte que Satanás. Ya le venció en la cruz. Entonces no hay nada de qué temer. Esto es lo que nosotros tenemos que infundirle a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nosotros mismos a través del estudio de la Biblia. Ese fue el mensaje, esa fue la misión de Pablo. Por eso es que Pablo, ¿qué le importaba si todos los del Sanedrín estaban en contra de él o todos los dirigentes estaban en contra de él? No le importaba. No, él sabía que la oposición iba a venir. Es que no es imposible. Miren, yo no quiero compararlo así, pero es como la mafia. Usted se mete en la mafia y de repente, que imagínense que usted está en la mafia y luego se va de parte de la policía. O imagínense que usted, y esto pasa, usted es detective y metió a 10 ladrones o 10 asesinos en la cárcel y luego usted comete un error y lo meten a la cárcel con esos mismos 100. ¿Qué le va a pasar? Pues pobrecito de usted, porque lo metieron allí con los que usted metió a la cárcel. El apóstol Pablo sabía que él era parte de este grupo electo de los sábelo-todo y de repente tiene que ir en contra de ellos. Él sabía lo que venía. Y nosotros como discípulos de Jesús sabemos lo que viene, porque cuando nos ponemos del lado de Jesús nos enfrentamos contra todas las huestes de Satanás. Por eso es que es una lucha espiritual. No le vemos. ¿Dónde está? ¿Dónde están sus ángeles? Pero lo vemos obrando alrededor. Y tenemos que dejarle saber a la gente, porque es nuestra misión, de que somos más fuertes que Dios. ¿Cómo hacemos esto? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Nos falta sabiduría? Claro que nos falta sabiduría. Estamos todavía apenas dando pasitos. Pero el Señor promete que aquel que le falte sabiduría, pídala a Dios, que la da con mucha libertad. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Siempre hemos hablado acerca de qué es el temor de Jehová. ¿Por qué le debemos temer a Jehová? Es un temor, es un terror que... Pues la misma Biblia nos explica qué es lo que es. El temor de Jehová es que aborrecer el mal. ¿Qué? Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Si no se han memorizado este versículo, memorice, porque hablamos mucho del temor a Jehová. Pero los proverbios nos dicen qué es el temor de Jehová. Y si usted hace estas cosas y ya las está haciendo, usted tiene el temor de Jehová. Si usted no las está haciendo, entonces usted no tiene el temor de Jehová. Sencillo, ¿no? Aborrecer el mal. Apártese del mal. Y no solamente apártese, sino que aborrézcalo. ¿Alguna vez usted ha comido una comida que le enfermó? Y lo enfermó, que usted vomitaba, diarrea y de todo. Y después de que ya se compuso, usted dice, yo no quiero ver esa comida más. ¿Alguna vez usted, bueno, nosotros los que no nacieron en la iglesia adventista comimos las carnitas de cerdo, ¿no? A ver, ¿cuántos? A ver, honestamente, ¿cuántos comieron carnitas de cerdo aquí? ¿Chorizo? Uy, qué bueno los frijoles, los huevos con chorizo por la mañana de desayuno, ¿no? ¿Los chicharrones? Ay, ya es hora de lonche, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que después de haber aprendido lo que significa y cuando vemos bajo el microscopio todo lo que esa carne trae, decimos, wow, aborrecemos. Y yo he ido a casa de mis familiares donde están cocinando
el chorizo o la salchicha con los huevos y ese olor, digo, uy, ¿ya no? ¿Qué hizo el cambio? Sigo siendo el mismo. ¿Qué hizo el cambio? Hemos aprendido a aborrecer algunas cosas. Y estamos hablando de comida, ¿no? Pero hay otras cosas que nosotros como cristianos aprendemos a aborrecer. Y el pecado es uno de ellos. Si usted está cometiendo un pecado, que usted es un pecado que me dice que difícil es dejar este pecado, tiene que aprender a aborrecerlo. Esa es parte del temor de Jehová. La soberbia, esta sí nos cuesta. A mí no es fácil decirle que me equivoqué y que iba en camino correcto cuando salí de Camp Culagua. Va a decir que tonto el pastor, no sabe manejar, no tiene orden de dirección. A lo mejor usan hasta otra palabra fina por ahí para describirme. Porque nos cuesta decir que cometemos errores. Maridos, a sus esposas principalmente. Nos cuesta decir, ay, mi amor, ¿sabes qué? Sorry, me equivoqué, metí la pata. O las esposas. ¿Qué le voy a pedir perdón yo a ese? Si él es el que está equivocando todo el tiempo. Él se equivocó, ahora me toca a mí. Tenemos mucho orgullo, mucha soberbia, mucha arrogancia. Cuando comencé a ir a la iglesia adventista, yo creo que en los primeros años tal vez, segundo año, conocí a un muchacho, estábamos jóvenes, un muchacho que acababa de llegar de Montemorelos y estaba estudiando para pastor. Muy guapo el muchacho, muy inteligente, de México venía y pues como jóvenes, usted sabe, uno se empieza a empezar a ver a las hermanas y andan por ahí buscando novia, está soltero uno. Y pues ya tenía yo mi ojo puesto en alguien por ahí, ¿no? Y viene este muchacho y pues me empieza a hacer competencia. Y yo como que no, pues no se vale. Pero era muy carismático ese muchacho. Muy inteligente, estaba en Montemorelos y estudiaba. O sea, ¿qué competencia para mí? Si yo venía de un ranchito, apenas llegando a los Estados Unidos, que había estudiado, había terminado la secundaria, pero hasta allí, y pues estamos en la iglesia, ¿no? Estudiar para pastor y es otra cosa, ¿no? Y viene este muchacho bien carismático queriéndose llevar a mi muchacha, pues no, como que no. Y tal vez fue eso lo que me hizo ver lo que él hacía, porque yo estaba celoso obviamente de él, de que él quería llevarse a la muchacha que yo ya le había echado el ojo y yo estaba allí primero. Pero lo que me di cuenta es de que cuando él llegó y estaba escuchando un sermón así como cualquiera de esto, y estamos hablando de un pastor predicando, él no le hacía caso a los mensajes. Él se pasaba por ahí viendo otra cosa, no teníamos los celulares entonces. Y un día le pregunté a él, oye, ¿tú no escuchas el sermón? Te veo haciendo otras cosas. Dice, no, pues yo ya lo sé. Lo que esta persona va a predicar, yo ya lo sé, ya no me hace falta. Ya me quedé así como, wow. Y muchas veces a nosotros nos pasa así. Somos tan soberbios, tan arrogantes de que ya lo sabemos, de que, no. ¿O no le ha tocado a usted a veces que usted va a escuchar un sermón de Alejandro Bullón y dice, no, ya lo escuché, ya lo sé, no tiene nada que decir? O vemos quién está para predicar y no, va a predicar el hermano, mejor me quedo en la casa. Voy a otra iglesia porque ya lo escuché lo que tiene que decir. Parte de aborrecer el mal, parte de la soberbia y la arrogancia y el mal camino. Tenemos que despreciar el mal camino y la boca perversa. ¿A qué le llamaríamos una boca perversa? A ver, ayúdenme. ¿Qué es una boca perversa? Lo decimos en forma vulgar, alguien que tiene diarrea vocal. ¿Sí? Cuando usted tiene diarrea tiene que ir al baño y pues no se aguanta. Cuando tiene una boca perversa sale lo primero que le viene a la mente. Sea intencional o no intencional. Y el Señor dice que todas esas cosas aborrece y nosotros debemos aborrecerlas también. Ahora nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, tenemos que también lidiar con estas cosas. Si yo sé que una persona tiene esta dificultad, yo tengo que ir a esa persona y ofrecerme ayuda y decir, mira, no vengo a criticarte, no vengo a sentirme mayor que tú porque ahí entra la soberbia, no vengo a decir que soy mayor que tú porque ahí entra la arrogancia.
estamos en el mismo plantel, pero yo he escuchado que tú a veces dices esto y me parece que está incorrecto. En privado, obviamente. Mateo 18, en privado. Mira, yo creo que esto está mal. Yo creo que deberíamos ser así. El temor a Jehová es hacer estas cosas. Si usted no las está haciendo, usted no tiene el temor de Jehová. Y si usted no tiene el temor de Jehová, usted no tiene la sabiduría. Y si usted no tiene la sabiduría, ¿cómo va a saber por dónde caminar? Todo va conectado en nuestro caminar con Cristo Jesús. Pero todo comienza con el temor de Dios. Todo comienza reconociendo que Dios es quien nos guía. Ya vamos terminando. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Qué carrera seguir? ¿Qué trabajo buscar? ¿Qué talento tengo? ¿En qué puedo yo servir a la iglesia? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué me hace falta? ¿En dónde me estoy equivocando? ¿Cómo va mi matrimonio? ¿Cómo estoy siendo padre para mis hijos? ¿Cómo estoy siendo hijo para mis padres? Toda esta sabiduría, todas estas preguntas que a veces se nos son difíciles, las tiene en respuesta Dios. Pero solamente se las da a aquel que teme a Él. Aquel que aborrece el mal, aquel que aborrece la arrogancia y la soberbia, aquel que aborrece el camino del mal. Todas estas respuestas las tiene Dios para usted, pero tiene que reconocerle a Él. Dice, Isaías 55:5, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios espera, mientras hay vida decimos, hay esperanza. Dios espera pacientemente a que vengamos a Él. Venid y estemos a cuentas, dice Él. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos como el carmesí, dice, yo los voy a hacer como blanca lana. Y Él espera por ti. Él espera por ti. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ya mencionamos esto, ¿no? El cual da a todos abundantemente. Qué palabra tan larga, ¿verdad? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta es la promesa de Dios. ¿Qué hago? ¿Me pongo máscara o no me pongo máscara? Pídale a Dios sabiduría. No me pregunte a mí, usted sabe lo que le voy a decir. ¿Me vacuno o no me vacuno? Pídele a Dios sabiduría, no me pregunte a mí. Ni le pregunte al CDC, ni le pregunte a DeSantis. Pregúntele a Dios. Dígale que Dios le diga. Esa es la promesa, que si usted le falta sabiduría, Él se la va a dar. Ya no puedo con este muchacho. Trato de educarlo, trato de hacer. No me hace caso. Hace lo que le da la gana. Se la pasa en ese teléfono todo el día, metido en la computadora. Ni siquiera limpia su cuarto, ni me ayuda a lavar los platos. Esa niña como tiene ese cuarto todo tirado. ¿Cómo le hago? Pídale a Dios. Él está ahí para darle no se le olvide esa palabra, abundante. ¿Qué quiere decir abundantemente? De más. De más. El rey Salomón le pidió sabiduría a Dios y Dios le dio, aparte de todo eso, muchas riquezas. Ojalá le pase como Salomón. Usted le pide sabiduría y lo llena de riquezas también. No sabemos. Salmo 25:4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Dentro de la oración a sabiduría es, muéstrame, Señor, por dónde he de caminar, por dónde yo he de seguir. Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, porque va a llegar el día que vamos a buscar a Dios y no le vamos a encontrar. Parte de la profecía, de paso. Viene un día cuando nos vamos a dar cuenta que necesitamos a Dios y le vamos a buscar y no lo vamos a encontrar, porque ya va a ser demasiado tarde, porque el tiempo de la gracia se habrá cerrado. No espere hasta ese día, búsquele ahora, mientras puede ser hallado. Mi oración, mis hermanos, en esta mañana es de que podamos entender
que los caminos que vienen y el futuro que les estamos dejando a nuestros hijos es un futuro bien incierto. Usted dígame 3 años atrás si usted estaba esperando esta pandemia. Dígame usted si usted estaba esperando que la iglesia se iba a cerrar por 1 año y medio completo. Nadie esperaba todo esto. Y lo que viene todavía. Nosotros como adventistas sabemos que viene la persecución. Sabemos que viene la marca de la bestia. Sabemos que viene, todo esto viene en camino. Y si no hemos aprendido a lidiar cosas como la pandemia, imagínense cómo vamos a poder con lo otro. Y nadie está esperando que usted pueda usted solo. Dios nunca dijo, camínale, vete tú solo. No, Dios dijo lo contrario. He aquí yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Tenemos que agarrarnos de esa promesa de que vamos caminando, el Señor nos muestra el camino, pero que no vamos solos. Tenemos que tomar esa promesa que mientras nosotros vamos sin arrogancia, sin soberbia, en humildad, amonestar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestro propio hermano o hermana, el Señor va con nosotros. Antes de que abra su boca, para que no salgan palabras perversas, pídele a Dios que le ayude a lo que va a decir. Esa promesa, Él le dijo a sus discípulos, no se preocupen lo que van a decir. Cuando llegue el momento, dice, el Espíritu Santo les va a dar las palabras que tienen que decir. Y algunos de ustedes se van a presentar ante altos funcionarios y el Espíritu Santo les va a decir lo que tienen que decir. He ahí los sermones de Pablo y de Pedro y todas esas palabras elocuentes que encontramos. Ellos no eran bueno, Pablo era estudioso, Pablo era bueno con las palabras. Hasta le dijeron, Pablo, tú estás borracho, las palabras te han hecho loco, le dijo el rey. Pero los pescadores, qué elocuencia tenían ellos. Y Pedro predicó un sermón y se convierte. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuándo predicó Pedro? 5. 3. Se olvidó el número, ¿eh? Un sermoncito de ese pescador que no estaba educado y se convierte en 3,000 personas en un día. El poder de Dios. Y yo quiero que nosotros consideremos en esta mañana, al salir de este templo, si estamos caminando por el camino correcto. Y muéstrele a Dios que le dé sabiduría para saber si usted está caminando por el camino correcto. Pregúntese, ¿aborrece usted el pecado? ¿Aborrece la boca perversa? ¿Está dispuesto a arrancar a aquellos que están perdidos o que se ven perdidos de las manos de Satanás? ¿Está dispuesto usted a abrirle los ojos a aquellos que están ciegos? ¿Y está dispuesto a hacer lo que la parte más difícil, en humildad, no en arrogancia, no en soberbia, no haciéndose mayor que los demás, no creyéndose mayor que los demás? Muchas veces debatimos con las otras religiones, con los testigos de Jehová, con los bautistas y nos ponemos a discutir como si el que gana es mejor. Ahí nadie gana. Es nuestra arrogancia, es nuestra soberbia, es nuestro orgullo hablando. Porque queremos darle una arrastrada, una trapeada a ellos. Mis hermanos, con humildad tenemos que ir mostrando el camino. Y acuérdense que solamente un porcentaje de nosotros es palabras. Nosotros predicamos en la forma en que nosotros vivimos. Que al salir nosotros de aquí vayamos a casa pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para que nos muestre si estamos caminando bien. Y si usted está caminando incorrectamente, dése la vuelta. No importa que le tarde 40 minutos en regresar. Dese la vuelta y empiece a caminar en el camino correcto. Corrija lo que hay que corregir. Usted tiene que aprender a aborrecer el pecado. No podemos vivir en pecado. Dios pide de nosotros santidad. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Dios dice, así como Dios es perfecto, sed vosotros también perfectos. ¿Vamos a ser perfectos? No, hasta que Cristo venga. Pero la intención de ser perfectos debe de estar ahí. La intención de mejorar todos los días debe de estar ahí. Tenemos que avanzar, aunque avancemos poquito, pero que avancemos y no vayamos de regreso. Que el Señor nos ayude y nos bendiga para que podamos hacer esto una realidad en cada una de nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el último himno. Recuérdense, junta directiva a la 1.
Mientras cantamos este himno, piense, evalúe su vida y la de sus seres queridos. Y si los vamos guiando por el camino incorrecto, corrija. Que el Señor nos muestre a través de su Espíritu cuando vamos caminando por el camino equivocado y podamos corregir. Él está esperando que vengamos a corregir. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos del seguro estoy. Y aunque padre y madre pueden me faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera pueda estar en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera afrontaré la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Oremos. Señor, no tenemos nada que temer, porque sabemos que tú nos guías, que tú estás con nosotros y que has prometido que vas a estar con nosotros todos los días. Has prometido, Señor, darnos el poder de tu Santo Espíritu para aborrecer al pecado, para ser humildes, para poder ser instrumentos que rescaten a otros de la oscuridad. Oh Señor, que puedan nuestros ojos ver tu gloria y el resultado del poder de tu Santo Espíritu en la vida de nuestros familiares, de nuestros vecinos y de todos aquellos a quienes nosotros vayamos, Señor, a expandir tu palabra. Padre, al salir de este lugar, pedimos que tu Espíritu Santo nos muestre esas partes del camino donde vamos incorrectos. Muéstranos el camino por donde caminar. Danos sabiduría, Señor, para poder caminar por donde tú nos guías. Perdona nuestras faltas y pecados. Oh Señor, santifícanos con el poder de tu Santo Espíritu y la sangre de Cristo Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén. Feliz tarde, feliz sábado para todos.